los héroes, al castillo de Chapultepec. Me preguntaba Saldaña que cuál era o cómo estaría la lectura psicoanalítica de eso. Es interesantísimo. Estos necrófilos que gozan teniendo relaciones sexuales con muertos, estos sujetos tienen un rasgo necrófilo, le rinden culto a un cadáver porque quieren matar las ideas. En lugar de estar pensando en babosadas, debieran de estar discutiendo cuál era el pensamiento de Pancho Villa, cuál era el pensamiento de Zapata. ¿Por qué no nos cuentan que Pancho Villa era abstemio, que no tomaba una sola gota de alcohol, que lo primero que hizo Pancho Villa cuando estuvo en Chihuahua fue hacer 50 escuelas, porque para Pancho lo primero era que la gente se preparara? ¿Por qué no nos dicen que Pancho Villa tenía una idea pedagógica y sabía que los niños van a aprender ciencias naturales, botánica y matemáticas, no dentro de los salones, sino en el campo, donde aprenden a amar y a respetar a la madre tierra? No, eso no nos dicen. Nos ponen a Pancho Villa como un bandolero o distorsionan la figura de Zapata, porque ellos quieren acabar con las ideas de la gente que ha estado luchando. ¿Por qué no nos están hablando de Catalina González? ¿Por qué no nos están hablando de la gente que de una manera u otra se entregó a las luchas libertarias? ¿Por qué no nos hablan de los 40 guerreros sagrados que acompañaron las luchas de independencia? De eso no nos hablan, porque han sacado la historia, nos están deshistorizando. Ellos le apuestan a que nosotros conozcamos más del cochino Pato Donald, del Walt Disney, pero que no sepamos de los héroes que nos están y que nos han construido de una manera u otra. Ante todo eso tenemos que luchar, y por supuesto que ahí le apostamos mucho al asunto educativo. Lo que está pasando con los compañeros del ESME tiene que estar documentado y tiene que estar en los libros de texto de los niños de primaria, de secundaria, de preparatoria, de posgrado y de doctorado. Ahí tiene que estar todo lo que está pasando con los compañeros del ESME. Esto tiene que ser parte de la historia. Esta es una historia que se está escribiendo y que se está viviendo, y entonces tenemos que pugnar porque todo esto que estamos viviendo ahora aparezca ahora como parte de la formación de un futuro estudiante. Sigo leyendo al texto algunas cosas de la investigación. Bien, es muy importante. Han ensayado en la población, estamos viviendo un momento en donde están tratando de construirnos el miedo, están tratando de llenarnos de terror y están tratando de que nos quedemos en nuestras casas y no salgamos bajo ninguna circunstancia a hablar y a levantar la voz de lo que está pasando. Esto es muy importante porque lo están haciendo vía los medios, lo están haciendo vía estas noticias en donde son muertos y muertos y muertos y muertos y muertos, y están tratando de introyectar en la población el miedo, la desesperanza y la frustración. Inclusive hemos de recordar que el asunto de la influenza tiene mucho que ver con sembrar el terror en la población mexicana. Tenemos que tener mucho cuidado. Han ensayado una forma de control brutal. Es muy importante, que también ya lo hemos dicho, estamos, creo yo, en la antesala de la persecución de los grupos colectivos que están luchando desde las soledades de las casas, desde las soledades del barrio, de la calle, de los campos, las montañas. Pues desde mi punto muy particular de vista se viene una agresión muy fuerte a los grupos que no son necesariamente conocidos, a los grupos que no tienen espacios y que sin embargo están luchando. Creo que ahí va a ser el siguiente golpe, destrozar estos grupos que a fin de cuentas poco se va a saber de ellos. Hemos de recordarle a la gente que nos está escuchando el día de hoy que asesinaron a un líder triqui en Copala, Oaxaca, y no tenemos todavía los culpables. Hemos de recordarle a la gente que Acteal sigue impune. Hemos de recordarle a la gente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que más se parece a la Suprema, ¿cómo se llama este programa? De la Tremenda Corte. Sí, ese juego, ese programa cómico del Tres Patines. Pues desde mi punto muy particular de vista, lo que hay ahí con estos sujetos que ganan más de 400,000 pesos al mes, sujetos que se asumen como supremos, y la idea de supremacía, la idea del supremo, es una idea delirante. Estos sujetos en el nombre ya llevan la penitencia, supremos. Yo no confío más en ellos, por supuesto que no. Han estado discutiendo babosadas cuando lo que se tiene que discutir, como es el asunto del ESME, como es el asunto de Atenco, por ejemplo. Tenemos al señor Ignacio del Valle preso, más de 100 años le han dado de prisión simplemente porque su pecado era defender la tierra. ¿Y quién está hablando de eso? ¿Y por qué no están discutiendo eso? ¿Y por qué no terminan de pronunciarse estos supremos magistrados
que ganan más de 400,000 pesos al mes. Hemos de recordar la burla que hicieron, por ejemplo, del caso Lidia Cacho, cuando hablaban de lo que le había pasado, se carcajeaban. Yo no sé si ellos piensan que el asunto del abuso sexual infantil en este país tiene que ver con carcajadas. Enfermos, supremos enfermos que ganan más de 400,000 pesos, yo no tengo la más mínima confianza de que vayan a tomar una decisión favorable al ESME. Sin embargo, se están siguiendo las vías que creo yo se tienen que seguir. No albergaría mucha esperanza. Considero que la situación allí está bastante complicada y considero que estos cuates, miren, tan solo el asunto del caso de la guardería. Ahora dicen Orcasitas, un sujeto nefasto y asqueroso de este país, encargado del IMSS, que se ha movido siempre en la impunidad y el raterismo. Hablan de Orcasitas, hablan de Caran, pero no basta que hablen. Yo quisiera verlos en la cárcel, no van a estar en la cárcel. Y sin embargo, gente que se ha robado un bolillo, una gallina, y está con años de prisión. No tienen vergüenza, no tienen nada. Entonces hay que tener mucho cuidado, no hay que creer lo que dicen los conductores de espectáculos en la televisión, no hablar todo el tiempo, por ejemplo, de los... ¿Qué les parece del fútbol? Tenemos nosotros que tratar de romperlo desde ahí, no fomentar los rumores y los chismes en torno a cosas que tienen que ver, por ejemplo, es que los compañeros del sindicato eran personas también groseras. Por favor, por favor. ¿Y qué? Uno va a la presidencia y cómo lo tratan a uno. ¿Qué le dicen a uno? Pásele usted, señor. Claro que no. Hay veces que ni los mugrosos y asquerosos diputados quieren hablar con el pueblo. Perdón por lo de asquerosos, ¿eh? Perverso. Sí, es que da coraje con estos tipos también, hombre. Bien, el análisis psicoanalítico del señor del discurso de los Pinos no hace sino corroborar lo escrito en torno al hijo desobediente. Es decir, recuerden ustedes que una de las canciones preferidas del señor que se asume como presidente de este país, claro, pobrecito, no puede controlar ni su propia incapacidad que tiene para gobernarse a él mismo, dado que siempre, regularmente da discursos desde su alcoholismo. Es fácilmente observable, ¿eh? Creo que sería, es más, ni siquiera dedicándose al ámbito médico uno puede no percatarse de que el sujeto habla alcoholizado. Bien, este sujeto le encanta la canción del hijo desobediente y deben ustedes de saber que todas estas canciones que le gustan a la gente nos permiten dar cuenta de la estructura mental de quien las canta. La canción del hijo desobediente es una canción en donde dos hermanos están peleando y fíjense ustedes, uno de los hermanos amenaza a su padre para matarlo. Entonces, volvemos a lo mismo. Si el sujeto tiene instintos parricidas de matar a su padre, obviamente ha matado todo lo que tiene que ver con la ley. Y luego viene un cantante español a decir algo, alguna tontería de que lo que está pasando en el país está jodido. Y fíjense ese señor Sabina también, otro tipo, ¿verdad? Va a Los Pinos. ¿Qué vergüenza tiene Sabina? Pues tampoco tiene. Mientras llenó sus conciertos y mientras le inviten a tomar a Los Pinos no hay bronca. Se juntan borrachos con borrachos. Entonces va a Los Pinos y les canta, fíjense nada más, un español se aplasta y un presidente que se asume como presidente se pone a cantarle. Hagan de cuenta que estamos ante el asunto... un complot. Bien, ahora nos ponen el sonido. Hagan de cuenta que estamos entonces ante, como en un circo, un pequeño, ya estamos ahí, ¿no? Si no importa, más o menos me escuchan, ¿no? Estamos como si estuviéramos en un circo, un pequeño divirtiendo a un español. Pero aquí lo interesante es la canción que le canta al español. Él le canta la canción, perdón, a lo mejor es el canto. A ver ahí. Bien, bien, uno, dos, tres, creo que ahí está. Bien, él le canta la canción aquella de que un tipo... Bueno, uno, dos, tres... Bueno, sí, sí, cortamos. Bien. Sí, es que ya algunos compañeros están... Ya, saturados, con todo gusto cortamos, bien. Rápidamente, entonces, así, rápidamente, canta una canción que tiene que ver con un hombre que sale con otro hombre, que se agarran del brazo y se dan de balazos, ¿sí? Entonces,
esto no tiene que ver más que con las pulsiones enfermas y obviamente de disfunción sexual que tiene este sujeto que está en los pinos. Miren, tenemos que parar. Tenemos a los compañeros que están saturados. Saben ustedes que es difícil ahora que puedan estar bueno, soportando el ruido. Así que pues un agradecimiento a los compañeros del SMED, un agradecimiento pues a todos los que vinieron, los que me están escuchando, que vinieron avisados por muchas cuestiones, desde los colectivos, a Radio AMLO que ha transmitido en vivo, y también por supuesto un reconocimiento a los compañeros que siguen en huelga de hambre. A todos ellos, a Jorge Saldaña, claro, que seguramente nos está viendo, estimado Jorge, un aplauso para ti. Gracias, Jorge. Bien, voy a estar del otro lado, cualquier cosa que quieran